anhelamos, tenemos que estar dispuestos a pasar esa copa, a beber esa copa que no queremos beber. Y yo no sé cuántos estamos dispuestos a decir que no sea mi voluntad, sino la tuya. El Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo sería su temor? Entonces Jesús les dijo a ellos tres: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo. Yo los necesito. Velen conmigo. Y dice que Él se fue un poquito más adelante y los dejó a ellos ahí orando. Y se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué significa la comida de Jesús? Que no sea como yo quiero, sino como tú. La Biblia dice que el Señor vino y los halló durmiendo. Porque muchas veces, hermanos, en tus momentos más difíciles no va a haber nadie allí. Van a haber situaciones donde nadie va a estar allí. No porque los discípulos no amaran a Jesús, no porque ellos no quisieran, sino que, hermano, estaba a punto de acontecer algo terrible en lo espiritual, hermano. Todas las fuerzas de las tinieblas estaban uniendo, hermanos, y eso empezó a traer un cansancio en los discípulos. Eso empezó a traer una pesadumbre en los discípulos. Hermano, hay momentos que esta guerra hay que pelearla de una manera tan tremenda, pero en el espíritu. Y ellos estaban en una condición espiritual terrible, de tal manera que no tenían fuerzas y se quedaron dormidos. Y el Señor Jesús se quedó orando solo. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios y no la mía? Porque mire, iglesia, y gloria a Dios, mire, le doy gracias al Señor, porque este mensaje me lo dio el Señor hace como 2 semanas. Para su gloria y su honra. No me lo dio esta mañana, no me lo dio ayer, me lo dio hace como 2 semanas para la gloria de Dios. Y ayer, mientras escuchábamos una enseñanza en la noche, Dios me confirmaba esta palabra. El crecimiento no va a venir hasta que no estemos dispuestos, hermano, a pasar esa copa que a veces no queremos beber. Muchas veces por cualquier cosa nos sentimos, cualquier cosa nos enfada. Y usted así me va a decir que usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No, hermano. Si queremos un crecimiento espiritual, vamos a tener que pararnos firmes, hermano, y soportar lo que se va a venir para poder aguantar todas las almas que el Señor quiere traer a este lugar. Pero esto no va a ser con niñería. Esto no va a ser porque usted se enfade por cualquier cosa. No, esto va a ser porque usted esté dispuesto a, como nos decían ayer, a estar en las buenas, en las malas, levantando las manos y diciéndole: Jesús, aquí estoy contigo para las que sea, Señor. Hay un propósito de alma y lo que sea contigo, mi Dios. Esto no es para niños, hermanos. Esto no es de emoción. Esto no es, hermano, de cualquier cosa. Ganar un alma requiere un alto precio, requiere un alto sacrificio. Lucas 9:23. El Señor Jesucristo dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No, es que me ofendió la hermana porque no me saludó. Niéguese a sí mismo. No, es que no me tomaron en cuenta para venir a limpiar. Niéguese a sí mismo, hermano. Mire, hasta que la iglesia no tenga claro esto, aquí nada va a pasar. Porque Dios no va a traer almas para que se pierdan.
Dios nos va a traer personas aquí, hermanos, para que usted y yo estemos. Es que mire, el hermanito tal no me saludó. Es que la hermanita tal no me invitó. No, 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 hermano. Hasta que nosotros no dejemos esa niñería y estemos dispuestos, hermano, a tomar esta cruz cada día. Y por eso me gustó la versión de Lucas. No es en la convención. Sí, amén, gloria a Dios para las que sea. Y llegamos a la iglesia y una media miradita. No, hermano, esto no es de emoción. Esto no es de emoción. Jesús mostró que esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Esto es un asunto, hermanos, de entender que aquí todos estamos por la misma causa. Nunca recuerdo un mensaje, nunca olvido un mensaje del hermano Sones. Hay una causa que es mayor que una ofensa. Hay una causa mayor que una ofensa. Ayer nos enseñaban, inclusive el sábado, tremendo mensaje de la hermana Priscila. Y nos enseñaba los 3 niveles en los que el cristiano debe ser probado. Y con todo respeto, hermanos, yo me atrevo a decir que la mayoría de nosotros no hemos pasado grandes pruebas, hermanos. La mayoría de nosotros no hemos sufrido todavía, hermanos. Y tenemos que meditar en estas cosas. Si realmente queremos ser parte del propósito de Dios, para lo que Él va a hacer en esta ciudad, estamos dispuestos realmente a pagar un alto precio, donde la satisfacción sea ver familias restauradas. Oh, hermano, yo no sé lo que usted sintió el domingo, pero yo le decía a mi pastor, yo le decía al pastor, mire, el domingo cuando yo estaba ahí en esa esquina y yo vi al hermano César, creo que se llama, pastor, ¿cómo se llama? El hermano que lleva el hermano Oscar Gualotuña, Félix. Cuando yo vi al hermano Félix, hermano, recibir el Espíritu Santo. Mira, hermano, usted no sabe el gozo tan grande. Usted no sabe lo que el Señor empezó a hablar a mi corazón. Y se lo voy a decir, porque la iglesia tenemos que entender, hermano, y perdóneme que me estoy tardando unos minuticos más. Ya casi voy a acabar. Y yo estaba allí, hermanos, y cuando yo vi que ese hombre estaba ahí recibiendo el Espíritu Santo, hace 8 días fue bautizado en el nombre de Jesús. El pastor hace 15, 20 días o un mes nos contó el testimonio de cómo él había llegado a la iglesia, hermano. Cuando yo empecé a ver eso, fue como que el Señor empezó a hablar a mi corazón y empezó a decirme, mira lo que hace la unión. Mira lo que hace el poder de la unidad. Oh, unos lo trajeron, otros le están dando enseñanza, otros lo bautizó y otros estaban aquí orando para que él fuera lleno del Espíritu Santo, hermano. Cuando la iglesia se une a Dios, no le queda otra cosa más que obrar. ¿Y cómo lo hace el Señor? Derramando de su santa presencia, derramando de su gloria. Oh, y yo podía sentir por la gracia de Dios, hermanos, que Dios va a hacer cosas grandes aquí. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar el precio por la redención de un alma? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos? El Señor, voy finalizando con esto. Si quieren, los hermanos de alabanza pueden ir pasando. El Señor allá en San Juan 6, 26 dice así: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y mira el consejo del Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece.
¿Cuántos de nosotros, hermanos, solamente nos hemos acostumbrado a recibir y recibir y recibir las bendiciones de Dios? Yo escuchaba a la hermana Elda ahora orar en la ofrenda. Y sí, es verdad, hermanos, estamos en este cuerpo y hay necesidades, hermanos, económicas, y hay una cantidad de cosas. Yo anoche hablaba con mi hermana Yané y ellas saben, yo llevo aquí en España bastante tiempito, hermanos, y no le puedo profundizar por el tiempo, pero a mí nunca me ha interesado, hermano, lo económico, y menos ahora que yo veo la venida del Señor tan cerca. El Señor está buscando obreros. Él está buscando gente dispuesta a pagar un precio por la verdadera comida. Hermano, no hay algo más grande que ver a un drogadito salir de las drogas por el poder de Dios. No hay algo más grande que ver a una familia destruida y verla ahora sí levantada por el poder de Dios. Y Dios lo va a hacer. Porque Dios va a encontrar una iglesia gloriosa, hermanos. El Señor va a levantar una iglesia poderosa. Dios lo va a hacer. Y como dijo el pastor en estos días, y hoy mientras que andaba por ahí comprando unas cosas, hermanos, para la iglesia, en mi mente era como que el Señor me decía en forma de profecía este mensaje: van a venir cosas difíciles. Van a venir cosas difíciles, pero estamos dispuestos a beber esa copa, porque, hermanos, después de que la bebamos, vamos a ver el fruto. Vamos a ver, hermanos, familias aquí, como lo vimos el domingo, llenas del Espíritu Santo. Pero tenemos que pagar un precio. Vamos a ponernos en nuestros pies, porque ya se ha pasado el tiempo. Juan 4:35, y estoy finalizando con esto. En la última parte del pasaje que hemos estado leyendo, el Señor Jesús les hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque llegará un momento, hermanos, que nos vamos a gozar con Él. Quizás habrán situaciones difíciles. Ayer escuchamos un tremendo testimonio los que tuvimos la oportunidad, pero yo hoy le voy a contar otro. Mire, en el 2020, el año de la pandemia, unos meses atrás nos habían profetizado el hermano Walter por medio de un mensaje que iba a ser un año duro. En diciembre nos dio un mensaje tremendo y nadie se imaginaba cuán duro iba a ser ese año. Vimos todos que empezó la pandemia. Muchos quizás perdieron familiares por el COVID. Nosotros perdimos a nuestro padre, no por el COVID, por otra enfermedad. Papá murió. Mi sueño era traer a mi papá a España. Y cuando mi papá murió, en mi casa se estaba haciendo un grupo de amistad. Y yo recuerdo, hermanos, pensar en mi madre. Mi mamá estaba sola con una hija ya, porque acá estábamos mi hermana Nidia, mi hermana Yané y yo, y además de eso estaba mi hermano, el único varón que tiene mi mamá. Y cuando mi papá murió, ella estaba sola con mi hermana, y mi hermana se entregó al alcohol y no había cómo viajar, hermanos. No había cómo salir de España. Ninguna de nosotras. Yo podía viajar por papeles, yo podía viajar por la condición económica, pero qué tremendo, ¿no?
se cerraron los aeropuertos, hermanos. No era por el dinero, no era por la documentación, era porque cerraron todos los aeropuertos. Mire, mi hermano, hermanos, tuvo varios ataques de ansiedad. Como en 3 ocasiones yo vivía en un 7º piso, en un 6º. Casi se tira, hermanos. Había noches, hermanos, que nadie las sabe, ni mis hermanas, porque yo vivía con él. Ellas vivían en sus casas. Yo qué iba a hacer a la madrugada llamándolas, nada. Y mi mamá ya en Colombia sola. Pero mi mamá, hermano, mi mamá siguió con ese grupo de amistad. En medio de su dolor, había perdido a su esposo en unas condiciones terribles, hermano. A mí no me gusta ni que ella me cuente lo que ella vivió con mi papá, hermanos. A mí no me gusta. Mi mamá siguió y siguió predicando en su casa, abriendo su casa en medio del dolor, en medio del sufrimiento. No estaban sus hijos para darle un abrazo. La única que tenía andaba alcohólica por ahí en la calle, porque fue terrible para ella también. Y como no conoce de Dios, se entregó al licor. Mi mamá quedó sola con toda esa responsabilidad, con todo ese peso, con 2 nietos, además de eso. Pero ella siguió, hermanos. Y hoy en día quería traer una foto, pero el tiempo no me dejó. Pero hermano, esa célula ha crecido tanto que hace más o menos 2 años se fueron a un primer local. Salieron de la casa a una iglesia, establecieron un pastor, y hoy en día están acondicionando el próximo local más grande, porque ha crecido la iglesia. Pero hubo alguien que en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio del sufrimiento, le tocó seguir predicando el evangelio y abriendo las puertas de su casa. Y hoy en día podemos ver la bendición de Dios. Habrá alguien aquí que le diga: Señor, mire, yo no sé si yo tenga fuerzas para aguantar eso, pero ayúdeme. No quiero tocar el tema de mi pastor, pero 15 días después de la muerte de mi padre, su hijo murió. Y yo he tenido que ver a mi pastor aquí predicando, hermanos. Pero hoy, con la ayuda de Dios, vamos a celebrar. Estamos a punto de celebrar 18 años de la iglesia, porque ha habido alguien que no se ha detenido en medio de toda situación. Y si queremos ver almas, necesitamos entender. Yo no sé si usted quiere hacer un pacto, compromiso con Dios y decirle: Señor, ayúdeme. Yo no quiero beber esa copa, pero si me toca hacerlo con tal de que alguien sea salvo. Tenemos que entender, hermanos, que el Señor viene y no hay nada más importante que las almas. No hay nada más importante, hermanos. Y yo quiero decirle una palabra a la hermana Zenelia en esta hora. Hermana Zenelia, yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que ha sido muy duro y doloroso. Yo sé que hay cosas que no las hemos podido entender. Pero hermana, vea los domingos en esta iglesia. Vea todas las almas que el Señor está trayendo. Vea a este hombre que recibe el Espíritu Santo y simplemente diga: en medio del dolor ha valido la pena seguir caminando, a pesar de este trago tan amargo que me he tenido que beber. Yo no voy a llamar a nadie más, porque yo sé que no todo mundo está dispuesto. Pero quiero decirle al Señor que me ayude. Vamos a ministrar. Órele al Señor. Órele al Señor y dígale que le ayude a trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Dígale que le ayude
Dígale que le ayude a resistir. Dígale que le ayude a beber ese trago por más amargo que sea. Que nos prepare. No sabemos lo que vaya a venir. No sabemos lo que vaya a pasar. Pero que nos dé la fuerza para resistir y para seguir predicando. Que nos ayude. Órale al Señor. Que valga la pena el sufrimiento. Que valga la pena el dolor. Que podamos ver el fruto de la aflicción de nuestra alma. Aleluya. Oh, mi Jesús. Alabanzas. A veces no es fácil, hermanos. No, no es fácil.